Estimados, continuamos con la serie de vídeos que estamos dedicando al análisis de la obra del profesor Julio Alvear Téllez, La libertad moderna de conciencia y de religión, el problema de su fundamento. En la última sesión estuvimos analizando los 4 momentos del íter filosófico histórico que desarrolla el autor, en la génesis y evolución de la libertad moderna de conciencia y de religión. Vimos el momentum protestante, el momentum ilustrado, y nos quedaba por ver el momentum liberal y el momentum actual, que es el del ateísmo postulatorio. Pues bien, antes de entrar de lleno en el momentum liberal, me gustaría hacer una última precisión en relación a dos autores que se enmarcan en el movimiento ilustrado todavía, que pertenecen a la Aufklärung alemana, concretamente Fichte y Hegel, porque releyendo la obra y la tesis del autor, me doy cuenta de que son muy importantes si quiere entenderse el pensamiento y la raíz del pensamiento sobre la libertad moderna de conciencia y de religión y extraer sus consecuencias en toda su amplitud y en toda su profundidad. ¿Por qué? Vamos a ver, Fichte y Hegel ponen el acento cada uno en un aspecto determinado de esta libertad religiosa, pero a su vez vamos a ver cómo están profundamente entrelazadas. Fichte se centra en la idea de dignidad humana que parte del Renacimiento y que ya hemos considerado en otras ocasiones, pero que nunca es ocioso reconsiderar y profundizar en ella. Fichte nos dice que la libertad de pensamiento es una manifestación de la dignidad humana fundada en la conciencia moral autocreadora. Bueno, esto lo dice Julio Alvear comentando en los textos de Fichte, es decir, no es una cita directa de una obra del autor, pero refleja muy bien su pensamiento. Esta dignidad humana tiene como consecuencia, y esto sí que es cita textual del autor, que para poder pensar libremente es la diferencia distintiva entre el entendimiento humano y el animal. Por lo tanto, si nos conducimos con Fichte a una exasperación y a una idolatrización de la libertad y de la dignidad humana, unido al hecho que subyace en toda la filosofía racionalista de que la fe no es demostrable desde los parámetros de la razón tal y como lo entienden los racionalistas, es decir, de la razón autónoma, de la razón empirista, de la razón autodeterminada, tenemos la conclusión inmediata de que en el fuero externo la fe y la religión no pueden imponerse en el ámbito de lo público, es decir, no puede hablarse de una religión de Estado, no puede hablarse de una unidad religiosa, no puede hablarse de unas obligaciones del Estado para con la religión y para con la Iglesia, porque eso automáticamente supone un atentado contra la dignidad humana y además es un acto de irracionalidad, porque como la fe no es demostrable, pues solo aquello que sea demostrable es digno de ser tratado en el ámbito filosófico y en el ámbito de la vida pública. Por lo tanto, todo lo más que se tolera es un cristianismo sin dogmas, un cristianismo adogmático, un cristianismo pasado por el cedazo de la razón ilustrada, es decir, pasado por la exégesis racionalista. Y esto realmente es el germen del modernismo que después invadió la teología católica. Modernismo que se inicia con el principio del libre examen protestante y que toma sus dimensiones gigantescas a través de la difusión de la teoría de la exégesis bíblica racionalista, es decir, la revelación, lo sobrenatural, se tiene que pasar por el cedazo de la razón, se tiene que filtrar a través del racionalismo, de lo contrario, no es un postulado que pueda defenderse en público. Por lo tanto, cualquier religión, cualquier fe que no esté domesticada, que no esté formateada y pasada por el filtro del racionalismo, es algo irracional y algo, por tanto, que no tiene ningún merecimiento, no tiene nada que merezca que traspase la esfera de lo públicamente, de lo privadamente, de subjetivo, de lo interno, de lo sentimental, y tenga lugar su entrada en el debate público, su entrada en la vida de la sociedad. Por lo tanto, nos encontramos aquí con una dicotomía muy importante. Por un lado, se rinde culto al hombre, a su dignidad. El hombre, precisamente en base a esa dignidad, tiene libertad y derecho a pensar y a creer lo que quiera, pero en cambio en el ámbito de lo público solamente será aceptable aquello que esté racionalizado, aquello que esté adaptado al molde, a la estructura del pensamiento racional. Por eso, ese hipostasiar la voluntad humana, ese hipostasiar la dignidad humana y al mismo tiempo expulsar de la vida pública
la religión revelada, tiene consecuencias muy fuertes. Porque, por un lado, establece la absoluta autonomía de las causas segundas, es decir, la religión no puede contradecir las leyes de la naturaleza, ni puede contradecir la razón humana, y en la medida en que se produzca esa contradicción, es la fe la que debe adaptarse a la medida del hombre. Por lo tanto, deja de ser Dios la medida de todas las cosas y pasa a serlo el hombre. Evidentemente, esto ya entramos de lleno en la idea de sustitución de Dios por el hombre, lo que es lo mismo el endiosamiento del hombre. Fichte, nos dice el profesor Alvear, niega que sea posible una revelación sobrenatural en el ámbito empírico. Su conclusión es lapidaria. Ni a priori ni a posteriori es posible reconocer teóricamente un fenómeno como siendo una revelación. Por lo tanto, no es socialmente asumible la fe cristiana, no son socialmente asumibles los dogmas. Y continúa diciendo, en este caso cita textual de Fichte, hablando del endiosamiento del hombre, ¿no debería temblar delante de la majestad de la figura humana y delante de la divinidad que tal vez exista en nuestra propia tiniebla, la cual habita desierta en el templo que porta su marca? Es decir, el hombre es incapaz de alcanzar una verdad objetiva, pero en cambio el hombre es Dios. Una dicotomía de una contradicción salvaje. Es decir, el hombre no sabe, pero el hombre es Dios. Por lo tanto, el hombre se considera Dios, pero si el atributo de Dios es la omnipresencia y la omnisciencia, en cambio estamos endiosando a un hombre que por el contrario es ignorante. O sea, estamos endiosando la ignorancia, estamos endiosando el agnosticismo, la incapacidad del hombre, para entender aquello que sobrepasa los estrechos límites de su razón autónoma y su razón subjetiva. Acabará Fichte diciendo literalmente que la libertad religiosa es la madre del progreso, porque sin libertad religiosa no hay progreso de la ciencia y por lo tanto no hay progreso de la sociedad. Nos dice, la libertad de pensamiento sin obstáculos ni restricciones funda y consolida únicamente la prosperidad de los estados. Funda y consolida únicamente. Solo a través de la libertad de pensamiento se consigue la prosperidad de los estados. Nuestra única felicidad sobre esta tierra, única felicidad, si es que debe ser felicidad, es la propia espontaneidad libre y sin obstáculos. Obrar por propia fuerza según fines propios. Claro, esto es para salir corriendo, porque evidentemente si la única felicidad es que se haga mi voluntad, pues claro, imagínense miles de millones de personas pretendiendo ser felices a través de la materialización de su voluntad. Pues evidentemente el estado de guerra perpetuo sería absolutamente insoportable. Dicho esto, ¿qué ocurre con esta dicotomía? Es decir, tenemos que respetar por la dignidad intrínseca del hombre su capacidad para pensar libremente, que es la única fuente de la prosperidad de los estados, nos dice Fichte, pero en cambio hay que mantener un orden y hay que mantener una estabilidad en la sociedad precisamente para evitar la anarquía. Y aquí es donde aparece el otro autor que querría comentar hoy, que es Hegel. Hegel tiene la verdad ya muchos trazos, muchas características propias del pensamiento totalitario y del pensamiento posmoderno. Lo que es importante aquí es entender cómo la libertad religiosa y la libertad de conciencia asoman ya la idea y la figura del Estado totalitario, precisamente a través del pensamiento ilustrado alemán y más concretamente a través de Hegel. Para Hegel, el hombre es espíritu fundamentalmente, el hombre es libertad, la libertad es algo inmaterial, es algo intangible, es algo espiritual. Luego el hombre, si el hombre es libertad, el hombre es fundamentalmente espíritu. Y si es espíritu, fundamentalmente significa que la carne queda postergada a un segundo lugar, es decir, el cuerpo, lo material, lo corpóreo y al mismo tiempo lo tradicional, la familia, lo telúrico, la patria, todas estas cosas quedan, digamos, relegadas a un segundo orden porque tiene su origen en una naturaleza corpórea que está degradada y que de algún modo es un obstáculo para la libertad. Y esto aquí tenemos un precedente muy relevante para todo lo que es la ideología de género, ¿no? Lo corpóreo es un lastre, el hombre tiene que volar libre y para volar libre tiene que desprenderse de aquello que es humano, aquello que es corpóreo y aquello que lo ata y lo liga, lo vincula a una realidad terrenal. Por lo tanto, si el hombre está desencarnado en su subjetividad, en su voluntad, en su libertad, es necesario que en la vida política algo encarne esa subjetividad. Y ese algo para Hegel es el Estado. Y lo dice además muy claramente. Hegel nos dice, en su filosofía de la historia y del derecho, nos dice,
Tal Estado, el Estado moderno, es la realización de la libertad. El Estado es la realización de la libertad. Es decir, yo soy libre, pero sin el Estado no puedo realizar mi libertad. Esto es de la finalidad absoluta. La libertad es la finalidad absoluta del hombre. El hombre es un ser libre, corpóreo, espiritual, que vuela, que se autodetermina a través de su libertad, pero solo lo puede materializar a través del Estado. Él existe por sí mismo. El Estado existe por sí mismo. Quiere decir que es anterior al hombre. Además de eso, debe saberse que todo valor que el hombre posee, toda realidad espiritual, solo la tiene mediante el Estado. Es decir, el Estado dispensa el carácter espiritual del hombre a través de esa encarnación de la libertad. Solo así el hombre es conciencia en la vida legal y moral del Estado, pues lo verdadero es la unidad de la voluntad universal y subjetiva. Es decir, el hombre solo se hace hombre dentro del Estado moderno. Supongo que nos recuerda esa famosa frase de Mussolini, todo para el Estado, todo por el Estado, nada sin el Estado. Sigue Hegel diciendo barbaridades. El principio de los estados modernos tiene esta inmensa fuerza y hondura, de permitir que se realice autónomo en extremo el fundamento de la subjetividad de la particularidad personal, y a la vez de retraerlo a la unidad sustancial, conservando de ese modo a ésta en él. Es decir, la libertad del hombre se conserva en el Estado, pero en un Estado que, por supuesto, es divino, pero es laico. Es Dios, pero está secularizado. Es un Dios secularizado. Es un Estado que corporaliza esa realidad de la que se ha sustraído el hombre por ser puro espíritu. La fe católica es una fe encarnada, porque el mismo Dios se ha hecho hombre, y la fe católica no rechaza lo corporal y lo material al modo gnóstico, sino que lo considera y lo reconoce necesitado de redención. Toda la creación está afectada por el pecado original, ergo toda la creación requiere la redención a través de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, lo corporal adquiere una nueva trascendencia. Por eso Cristo reina sobre las realidades terrenas, porque lo terreno está redimido por Cristo, luego Cristo es rey. Si destronamos a Cristo, y a Cristo se le destrona esencialmente a través de la libertad de conciencia y de religión, estamos entronizando al Estado. Quien crea que se puede modelar una organización política fundada en la libertad de conciencia y al mismo tiempo con lo que ellos denominan un Estado mínimo, es un iluso, porque lo refuta la historia, lo refuta la filosofía. ¿Cómo lo refuta la historia? La historia lo refuta con la historia del protestantismo, es decir, la historia del protestantismo es la historia de cómo la libertad de conciencia deviene en autoritarismo. La infinidad de sectas que surgieron a través del libre examen tuvieron al final que ponerse en vereda con la formación de los estados absolutos. Y además, estados absolutos donde el pueblo tenía la obligación de seguir la religión del rey. Y si no, cuello a tierra. Esto era la libertad de conciencia a la que han llegado los protestantes en el ámbito de la política. Porque no es posible sostener un Estado sobre una pluralidad de creencias y sobre una anarquía de pensamiento y sobre una anarquía de creencias. Por eso, al final, cuanto mayor es la anarquía de creencias, mayor es el totalitarismo subsiguiente para poner en vereda toda esa anarquía generada por la propia libertad de conciencia. Por lo tanto, es muy importante retener que la libertad de conciencia, lejos de construir una sociedad libre, incluso aceptando lo que el liberalismo entiende por libertad, ni siquiera eso es posible. Con la libertad de conciencia y de religión solamente se consigue un Estado autoritario. Quien crea que la idea estatal o la idea política alto medieval en la cual los organismos intermedios tenían alto grado de autonomía y por lo tanto eso es extrapolable al mundo actual pero bajo los principios de la libertad moderna de conciencia y de religión, se equivoca porque omite un hecho fundamental y es que la sociedad alto medieval era religiosamente unitaria y eso es lo que le daba coherencia y eso es lo que le permitía una cierta autonomía a las entidades inferiores. ¿Por qué? Porque de otra manera se necesita un Estado que ponga orden y que armonice la inmensa variedad de creencias y pensamientos para garantizar exclusivamente la paz y la seguridad. Y evidentemente ese Estado se erige como un Estado laico, pero un Estado laico evidentemente no es un Estado neutral. Nos dice el profesor Tellez, el Estado moderno se basa en la doctrina de que él es un totus ético, divino y racional. Es laico porque se encuentra desvinculado de la ley divino-positiva, pero no es neutro, pues profesa una doctrina por la cual los referentes impositivos del sistema moral residen en él mismo. Nos dice Hegel, también el Estado tiene una doctrina,
porque sus mandatos y también lo que para él tiene valor acerca del derecho y de la Constitución se dan esencialmente en la forma del pensamiento como ley. Y puesto que él no es un mecanismo sino la vida racional de la libertad consciente de sí, el sistema del mundo moral, la disposición del alma y además su conciencia en forma de principios, constituyen un momento esencial en el Estado real. El Estado ético, el Estado laico, el Estado divinizado, somete a la religión. La religión solamente es útil en la medida en que está sometida al Estado. ¿Y cómo está sometida al Estado? En la medida en que no se presenta como dogmática ni se pretende poseedora de la verdad. Solo en ese aspecto, solo en ese sentido, es como el Estado hegeliano respeta la libertad religiosa, a pesar de que el Estado hegeliano es una consecuencia de esa libertad de pensamiento. En definitiva, nos están introduciendo estos dos autores dos elementos que veremos ya en última instancia, que son por un lado el totalitarismo y por otro lado el ateísmo postulatorio. El ateísmo postulatorio lo introduce el totalitarismo de Estado y el totalitarismo de Estado lo introduce precisamente la libertad de conciencia y de religión. Ergo, la libertad de conciencia y de religión acaba conduciendo al ateísmo. Y eso es lo que Dios mediante, y siguiendo la obra del profesor Téllez, iremos desgranando en las próximas sesiones. Muchas gracias.